Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos al paraíso del tonto solemne. Ahora id y difundid la palabra. Bajo las matas, en los pajonales, sobre los puentes, en los canales, hay cadáveres. Bajo las tapas, en las cunetas, sobre los muros, en la meseta, hay cadáveres. Bajo el estadio, en las recetas, entre las frases, en las secretas, hay cadáveres. Bajo las formas, en las crucetas, entre las líneas, en las macetas, hay cadáver. En el networking de los gestores, en el tramoyeo de los proyectores, en el de la camisa que se prende con un gemelito que se comprende a la de perlita dependiente, hay cadáver. En el palacio del rey y de la reina y en el del ex-rey y de la ex-reina, en la casa del presidente y de la presidenta y en el chalet del expresidente y de la expresidenta, en sus cuartos separados y en sus connotaciones, reservados y privados, en las sedes del partido y la partida, en la oficina del notario y la notaria, en la madriguera del lagarto y la lagarta, y en su anillito de bodas de rata hay cadáver. Corpus Christos exces homos de, rames corridos ao, gados go a, dados saltados de val, cones malhadados mal hallados al en vez recallados baleados. No hay cadáveres. Hay Ayotzinapa, mínimo tengo donde llorarle, sé dónde está. Ya no está aquí, en este mundo. De todo esto ojalá venga algo bueno. Bueno, lo que acabo de leer es un fragmento, entre comillas, de uno de los poemas, entre comillas, de Hacia un ruido, que es el último libro, entre comillas, de la poeta madrileña María Salgado. Y hay tantas comillas, bueno, en realidad me he pasado. Es un libro de poemas, pero es un libro de poemas sin poemas. Es este libro que tengo aquí. Es un libro de poemas que no tiene poemas, porque ni siquiera estoy muy seguro de que haya poesía en el libro, pero es un libro de poesía, eso sin duda. Pero no tiene una unidad de significado que sea el poema. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Hacia un ruido es un collage. Es un collage de todo lo que pasó desde el 15M, desde el 15M de 2011 hasta 2015, frases de políticos, de cantautores, famosos, famosas, frases grabadas en plazas, frases escuchadas en conciertos, todo eso se coge y se trabaja con ese material. De hecho, Hacia un ruido no es una quinta esencia ni nada, pero sí ha pasado por un largo periplo que no voy a consignar aquí, pero bueno, es una puesta en volumen de recitales, performance, instalaciones, trabajos también de experimentación musical, y este es el libro, digamos. Bueno, y ya he dicho que, o sea, esto no es un libro, sino que es un testigo, en cierto modo. Tampoco diría que es un testigo de su época, porque toma parte activa en la recomposición de esos fragmentos de palabras. O sea, María Salgado lo que hace es escuchar. Primero escuchar, eso es lo más importante. Luego se apropia, lubrica las palabras y las recompone formando monstruos, digamos. Un fragmento de Hacia un ruido dice: ir a mirar frases, ir a ver cómo suenan, ir a verlas escritas en alguna pared, en alguna canción, en un libro de poesía. Hacer de algunas de ellas, por repetición y miramiento, versos enteros, completos, tal vez ahora sueltos, tal vez no tan insertos en poemas como a su libre albedrío, radiante, en radiación, como por las ondas de radio de internet, de radio, de los libros. No llamar a esto versos sueltos, tal vez tampoco memes, aunque participan de la memética, qué duda cabe. La memética difícil de un mundo muy opaco. Digo, la mnemotécnica, la anamnesis, la reminiscencia diseminada por texturas más parecidas a ríos o a campos o a zonas o a mares o a redes o abiertas, y temporalizadas, sociosituadas. Bueno, es lo que digo, es un Frankenstein, no es un libro hecho de retales, de trozos, de cosas que se van cogiendo al aire, y yo lo divido en tres partes, pero sé que esto es una especie de sacrilegio si este libro fuera sagrado. Una parte de Hacia un ruido sería un manual de lectura o un manual de composición. Te enseñaría a hacer hacia un ruido o a entender cómo se ha hecho. No a entenderlo, a entender cómo se ha hecho. Otra está más dedicada al ciclo del 15M y son eso, pues citas de Pablo Iglesias, Errejón, etcétera. Y otra está dedicada a la narración de un tornado o de un incendio que ocurrió en Galicia. Parece ser, creo haber entendido, que María Salgado se fue con una grabadora y le preguntó a la gente, y la gente le decía fue así, y por lo que dijo María Salgado en su presentación, un señor le dijo fue así, le explicó todo y le dijo pero en realidad no pasó. Que me parece maravilloso. Bueno, la mayoría de citas y fuentes están al final del libro, pero son muy variadas, van desde Rancière a Errejón, pasando por David Meca,
porque lo que nos está, no diciendo, sino haciendo este libro, nos está haciendo sentir que las palabras no son de nadie. He leído un fragmento, pero realmente extraer un fragmento de este libro no tiene sentido. Lo único que tiene sentido es, en tanto se le reconoce a Salgado como autora, digamos, la labor de orfebrería de colocar esas letras junto a esas otras, nada más. Esa disposición espacial formando esas palabras y ya. Unos poemas se meten dentro de otros, etcétera. Poemas. Bueno, es político en un sentido muy inteligente y muy complejo, y en eso creo que se relaciona con tu poesía, pero trabaja por otro ángulo totalmente distinto. Y bueno, para empezar, es político, como todo libro es político, porque priva al lector de la posibilidad de un yo que escribe el libro. No hay ningún yo que escribe el libro, evidentemente. Solo hay un trabajo con el archivo, con el material histórico. Territorializa la historia reciente de España. Y en cierto modo este libro es una especie de nube de tags. No sé si lo habéis visto en los blogs, de esto que aparecen, las palabras que más aparecen están más grandes. A veces es eso, también hacía un ruido. A mí me ha recordado de un periodo histórico que acaba de terminar. Hay versos tan exactos que son casi imperdonables, como por ejemplo: es precario, aquí es de 78 este país, recién rehistorizado, parece que por falta de dinero. Todo eso son retales, no lo olvidemos. Citar este libro, entonces, no deja de ser absurdo, incluso aunque lo citara en su totalidad. Hacia un ruido es, en fin, una máquina. Es una máquina de producir política, que una de las grandes preguntas del libro, que me gusta mucho cómo la formula, es: ¿será el mundo infrapolítico? Me gusta mucho, sobre todo por dónde está. Pero también es, y con esto ya termino de reseñar este libro y pasamos a Tocador, una máquina de parodiar. Todo el lenguaje es una cita, eso está claro, y este libro lo evidencia como nadie, pero es que además es una cita paródica. Es decir, yo como lector nunca sabía dónde estaba ni sabía qué estaba pasando. Es decir, esto que estoy leyendo será el mundo infrapolítico, por ejemplo. ¿Esto es de María Salgado? ¿María Salgado se pregunta eso? ¿O son 4 palabras de Belén Esteban unidas a una palabra de Casillas con 3 de Rejón? Es decir, ¿se está riendo de mí? ¿Me estoy riendo yo de mí al tomármelo en serio? El lenguaje pierde entonces la seriedad, pierde la autoridad, porque pierde el autor y nos deja sin coordenadas para movernos por el lenguaje. ¿Tenemos que reírnos o tenemos que ponernos muy serios con hacia un ruido? Y si Salgado dice lo que piensa, aunque demos por hecho que dice lo que piensa, ¿acaso no es posible que lo haga de forma autoparódica? Y el segundo libro del que voy a hablar es Tocador, de Marina Martínez. Es el último libro de Marina Blázquez Martínez, perdón. Es el último libro que hemos sacado en Ediciones Paralelo, y de este sí puedo decir con más certeza que es un poemario. No es un samurái, que es como llamamos en paralelo a los libros formalmente arriesgados, que sí sería hacia un ruido, sino que es una máquina de guerra, que es como llamamos a los libros que son críticos en algún sentido. Tocador empieza con unas palabras que a mí me subyugan, la verdad, que son las siguientes, 3 versos. Pensar en los escaparates, gente detrás y gente delante, la única división real en las trincheras. En esa frase ya se pueden ver algunos de los ejes del libro: el combate, la sociedad de consumo, el mercado y sobre todo el espejo. Por eso se llama Tocador, ¿no? Está delante de un espejo. Las 2 partes de Tocador, 2 de las 3 partes, se llaman delante y detrás, y la otra se llama intermedio. Delante del espejo, detrás del espejo. Delante del teléfono y lo que el teléfono está pensando de nosotros también mientras nos mira. En este lado del perfil de Facebook y en el otro lado, el lado público del perfil de Facebook. Por otra parte, como se dice dentro del libro, en la nota de la editorial, Tocador también tiene un lado metafísico, que es el que indaga en el intermedio del libro. Es decir, ¿cuál es el intermedio del espejo? ¿Cuál es el propio azogue del espejo en esa metáfora? Lo que no se puede ver, no podemos ver el azogue, solo el reflejo. Marina es lo más invisible que nos podemos echar a la cara. Marina Blázquez no utiliza el brillo de la pantalla y el hastío del scroll como una excusa para crear un ambiente apocalíptico, para nada. Aparte de la crítica social, digamos, y con esto termino, Tocador también es una pregunta. ¿Y si lo que somos no es lo que hay detrás o delante del espejo, sino el azogue? ¿Y si el sujeto es solo un intermedio? ¿Y si no somos nada? ¿Te gusta lo que oyes? Colabora con nosotros a partir de €1 al mes y hazte productor en eltontosolemne.es.